Hoy les hablaré de uno de los políticos más importantes que tuvo Colombia durante el siglo XX, Jorge Eliezer Gaitán Ayala. Otro es nuestro lenguaje. Lo llaman demagógico, pero es lenguaje de justicia que está llamado a una transformación y que nadie va a detener. Yo no soy yo personalmente. Yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, que lo he interpretado. Yo no soy de los caudillos que creen que están llevando a la multitud. Me siento llevado por ella. Tengo fe en ella. Y no voy a ser como los jugadores restiados. Pero sí voy a ser como los hombres que saben que cuando hay un grande ideal por medio, si el enfermo llama en ayuda, están obligados a dar la transfusión de su propia sangre si necesario fuera. ¡Pueblo! ¡Por la restauración moral! ¡Ala! ¡Pueblo! ¡Por vuestra victoria! ¡Ala! ¡Pueblo! ¡Por la derrota de la oligarquía! ¡Pueblo! ¡Por vuestra victoria! Yo no soy yo personalmente, soy un pueblo que se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, que los he interpretado. Esta frase, pronunciada en 1947 durante un discurso frente a varios de miles de personas en la Plaza Bolívar de Bogotá, es quizás la más representativa, la más importante de este político liberal. Gaitán nació en el año de 1898 en Bogotá, aunque algunos afirman que su verdadero lugar de nacimiento fue la población cundinamarquesa de Manta. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Colombia y posteriormente se especializó en la ciudad de Roma, en Italia. Fue representante a la Cámara, concejal, alcalde de Bogotá, ministro de Educación y candidato a la presidencia por el Partido Liberal en 1946. Fue conocido como el caudillo del pueblo. Gaitán tuvo entre sus mayores seguidores a los miembros de las clases populares y de la clase media. Su ideario político promovía el mejoramiento de las condiciones de vida de la población urbana y campesina a través de la educación, la higiene y mejores salariales para los trabajadores. En 1929, cuando fue representante a la Cámara, se hizo célebre por denunciar el asesinato de varios trabajadores de la empresa bananera United Fruit Company, quienes protestaban por los abusos laborales a los que eran sometidos. Para 1933 se alejó del Partido Liberal y fundó la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, conocida como la UNIR. Pero 2 años después, el mismo Gaitán lo disolvió para volver a las toldas del liberalismo. Su cercanía con el pueblo, el gran carisma y la alta popularidad que profesaba le valieron el rechazo por parte de las élites gobernantes. Él planteaba ideas de corte antioligárquico, nacionalista y antiimperialista. Sustentaba su apoyo principalmente en las clases menos favorecidas, los sectores obreros y todos aquellos a los que las élites nacionales discriminaban y mantenían alejados del poder. Las élites se opusieron a Gaitán porque consideraban que su pensamiento era cercano al comunismo y porque creían que a través de su discurso incitaba a las clases populares a la revolución. Y llegamos a 1948. Para 1948 en Colombia se iba a celebrar la 9ª Conferencia Panamericana, que más adelante se convertiría en la Organización de Estados Americanos. Se había convocado a una conferencia para el 8 de abril de 1948 y allí se reunirían los cancilleres de diferentes países de América Latina. Bueno, Jorge Eliezer Gaitán fue vetado a esta conferencia por Laureano Gómez
puesto que el presidente de turno para esa época, Mariano Ospina Pérez, nombró a Laureano Gómez como el canciller que iba a presidir la 9ª Conferencia Panamericana, y para ese entonces Laureano Gómez era uno de los políticos más odiados por parte del Partido Liberal, abiertamente autodenominado como fascista, y generaba cierta desconfianza su nombramiento para presidir esta conferencia. Una de las decisiones que toma Laureano Gómez es vetar a Jorge Eliezer Gaitán. Se dice que esta conferencia iba a tratar un tema relacionado con el anticomunismo, y como bien era sabido por muchos que Jorge Eliezer Gaitán pues simpatizaba con ideas socialistas, y porque estaba pues del lado de las clases menos favorecidas en Colombia, y estaba dispuesto a luchar y a trabajar por la clase obrera, los estudiantes, pues por esta razón no iba a ser bien aceptado, bien visto que Jorge Eliezer Gaitán pues asistiera a esta conferencia. Al día siguiente, el 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán es asesinado por un señor llamado Juan Roa Sierra, quien le propicia 3 disparos, 2 en la espalda y 1 en el cuello, y Jorge Eliezer Gaitán cae herido mortalmente y posteriormente es trasladado para ser atendido. Sin embargo, pierde la vida. Juan Roa Sierra es asesinado por la multitud. Sin embargo, el supuesto autor material de este hecho, de este magnicidio, Juan Roa Sierra, pues bien sabemos que fue el que asesinó a Jorge Eliezer Gaitán. Sin embargo, la pregunta es, ¿quién estuvo detrás del asesinato de Gaitán? Son muchas las especulaciones. Presuntamente se dice que el gobierno, para ese entonces, que era un gobierno conservador, no le convenía en lo absoluto la llegada de Jorge Eliezer Gaitán a la presidencia, puesto que este político colombiano tenía muchas posibilidades de alcanzar la presidencia. Hay quienes dicen también que presuntamente fue el gobierno de los Estados Unidos quien, ante su política anticomunista, pues tampoco les convenía que llegara un presidente a Colombia de corte socialista o de ideas izquierdistas, puesto que esto deterioraría las relaciones entre estos dos países y también pues la posibilidad de que a América Latina se extendieran las ideas del comunismo. El contexto para ese entonces era esa rivalidad en medio de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la URSS, y por eso se entiende pues también por qué a lo mejor a los gobiernos de los Estados Unidos le convenía el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y bien, es así como de manera muy resumida podemos hablar algunas cosas que caracterizaron a este político colombiano, y espero que la información les sea de utilidad. Nos veremos en un próximo video para comprender cuáles fueron las consecuencias del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, lo que se conoció como el Bogotazo. No me vengan con hipocresía, que conocemos sus nombres y el pueblo los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros, que no tienen el teléfono de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos. No nos roban nuestro propio aliento de ayer. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos esta oligarquía que nos ignoran. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le pueden volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su habilidad sobre la túnica de nuestro patriotismo.